Buenos días muchachos, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a comenzar a trabajar con otro tipo de herramienta para, para el programa Scratch. Eh, a diferencia de otros lenguajes de programación, Scratch, como ustedes se habrán dado cuenta, se ha basado principalmente en el movimiento de objetos en pantalla. Por ejemplo, con su maestro Mike, muy probablemente estén trabajando con números, con datos, con letras, etcétera, en su materia de programación. Pero en este caso, este lenguaje se basa mucho en el movimiento de lo que aparece en pantalla. Pero en la última actividad o en las últimas dos actividades que realizamos, hemos estado trabajando con variables. Y esas variables nos han permitido almacenar números que nosotros hemos usado como un contador dentro de un pequeño juego que hemos estado programando. Pero vamos a ver que también podemos, que también podemos pedirle a un usuario en este programa que nos dé ciertos datos y nosotros trabajar con esos datos de manera numérica, realizando operaciones matemáticas, etcétera, como lo haríamos en un lenguaje de programación común, les digo, como lo podrían estar trabajando con su maestro Mike. Entonces vamos a trabajar con estos datos y nuevamente lo que yo voy a hacer es iniciar mi programa al presionar la bandera verde y voy a utilizar esta función que aparece aquí en la sección de sensores que dice preguntar algo. En este caso aquí dice que pregunte cuál es su nombre. Yo voy a decirle escribe un número y esperar. Esta función lo que me dice es que el gatito va a poner un letrero que me da la indicación de que escribo un número y aquí está esperando la respuesta. Si se fijan aquí hay una barra donde yo puedo escribir y yo puedo escribir por ejemplo el número 5, doy enter y el gatito ya dejó de esperar. Si se fijan el programa ya terminó, ya dejó de estar aquí iluminado en amarillo. Bueno, lo que voy a hacer entonces es ir a la sección de variables. Voy a crear una nueva variable que le voy a poner el nombre de número 1. Ya creé mi nueva variable y entonces aquí vamos a poner esta función. Establecer mi variable, la variable que yo acabo de declarar se llama número 1, aquí me la puso. Y dice establecer número 1 a y regresamos a esta parte de sensores. Y voy a tomar este que dice aquí respuesta y lo pongo ahí. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, aquí el gato está preguntando que escriba un número y espera. Y ustedes se fijaron que aquí en la parte baja con el gato, pues me estabas pidiendo una respuesta. Bueno, pues ese número que yo le pongo lo almacena en un lugar que le llama respuesta. Entonces aquí cuando yo le digo establecer mi variable que se llama número 1, o sea, quiero que ahí guarde un número, el número que quiero que guarde es lo que yo le respondo aquí con el teclado de mi computadora. Y voy a repetir este proceso, voy a decirle nuevamente escribe otro número y otra vez espera. Nuevamente voy aquí a variables, creo una nueva variable que se llame número 2 y ahora digo establece mi variable a y regreso a sensores y nuevamente pongo aquí respuesta. Entonces fíjense bien, doy clic en la bandera verde y el gato pregunta, o bueno, dice, escribe un número y aquí me da la señal y espera. Entonces aquí está esperando que yo le conteste. Pongo por ejemplo 5, doy enter o clic aquí en la flechita y esta respuesta que yo lo doy la guarda en la variable número 1. Aquí me estoy equivocando, tengo que ponerle variable número 2
Y lo siguiente que hace el gato dice, escribe otro número, me dice que escriba otro número y espera. Y aquí está esperando a que le dé mi respuesta. Por ejemplo, le digo 10 y al decirle 10 y dar clic en la flecha, esa respuesta la almacena en la variable número 2. Y aquí se fijan cómo la primera respuesta la almacené en mi variable número 1 y la segunda respuesta en mi variable número 2. Y ahí termina el programa. Bueno, lo siguiente que voy a hacer, como les decía, podemos hacer operaciones matemáticas. Estas operaciones matemáticas las tengo aquí en operadores. Pero si se fijan, por ejemplo, aquí está suma, resta, multiplicación y división. Yo no puedo poner estos bloques aquí porque no tienen la muesca esta donde se ensamblan todos los demás. Entonces lo que voy a hacer es aquí en apariencia, por ejemplo, el gato, yo puedo decir que diga eh, la suma de tus números es, y la función dice decir, o sea, el gato va a decir la suma de tus números es, y por 2 segundos va a aparecer aquí un letrero diciendo eso. Además puedo adornar, por así decirlo, mi programa y dice el gato va a pensar durante otros 2 segundos como si estuviera pensando la respuesta, y aquí va a aparecer un símbolo de que está pensando. Y después le voy a poner que diga, y si se fijan la forma de estos símbolos coincide con la forma de este de acá. Yo aquí quiero que sume los dos números y coincide esto, entonces esto lo puedo meter aquí. Ahora, ¿qué dos números quiero sumar? Pues quiero sumar el que está almacenado en mi variable 1 y el que está almacenado en mi variable 2. Entonces voy a la sección de variables y acá agarro este que también tiene la misma forma ovalada y que cabe perfectamente aquí, y el número 2 cabe perfectamente aquí. Entonces recuerden muy bien esto. Las formas de los bloques que utilizamos aquí en el programa Scratch coinciden perfectamente en qué tipo de cosas puedo encajar en cada lugar. Estas formas ovaladas solamente encajan con aquellos que tienen formas ovaladas. Aquí solamente puedo poner otra función que tenga estas muescas, y por ejemplo acá en los sensores tengo cosas como estas que terminan en estos picos que puedo encajar únicamente en lugares como como estos, como aquí en las funciones sí, sí, esperar hasta que. Entonces todo eso tiene mucho que ver en este programa. Y bueno, ahora sí vamos a probar lo que dice aquí. Entonces lo primero que hace el gato es decir, escribo un número. Yo escribo por ejemplo el número 5. Luego me dice, escribe otro número. Por ejemplo, escribo el número 15. Dice, la suma de tus números es, se pone a pensar y al final me dice 20. Y aquí vemos que la primera respuesta o el primer número que yo le di lo almacenó aquí y la segunda lo almacena aquí. Mucho ojo, si yo vuelvo a correr el programa, aquí todavía están almacenados los números anteriores, los de la vez pasada que yo le di a ejecutar. Ahora me dice, escribe un número, yo pongo el 1, borra el anterior que había en el número 1, y luego me dice, escribe otro número, le pongo el 2 y borra el que había anteriormente aquí. Y luego ya me da la respuesta que la suma de estos dos es 3. Si yo quisiera borrar desde el principio estos datos para que no se produzca este efecto de tener ahí almacenados datos de la anterior vez que yo le di correr, pues entonces tengo que dar al principio esto, establecer número 1 a 0 y establecer número 2 a 0. Entonces inmediatamente cuando yo le doy clic a la bandera verde, hace que estos dos se vayan a 0 y después hace todo el resto este, de la ejecución del programa. El resto de la ejecución del programa pues es lo que ya vimos. Entonces, repitiendo eso que acabamos de mencionar, bueno, ahora doy clic a la bandera verde y vemos que ya desde el principio aparecen estos dos en 0.
Ahora si el gato me pregunta por un número, yo pongo el que sea, lo almacena en la primera variable, me pregunta otro número, le digo otro y me dice que la suma de los dos números es, lo piensa y me dice que es 5. Muy bien muchachos, tomando en cuenta lo que les acabo de explicar, la siguiente actividad que quiero que realicen es esto que les voy a mostrar en pantalla. Yo doy clic a la bandera verde, veo que mis números se ponen en cero y el gato me dice que escribo un número. Yo escribo por ejemplo el número 10, doy clic en el botón aceptar, me dice que escribo otro número y escribo por ejemplo el número 5 y me dice la resta de tus números es 5. Fíjense bien, el número 1 fue 10, el número 2 fue 5. Bien, voy a ejecutar nuevamente el programa y ahora me dice escribe un número, pongo 5. Me dice escribe otro número, voy a poner 20. Y ahora me dice la suma de tus números es 25. Quiere decir que lo que está haciendo el gato es que si el número 1 es mayor o es más grande que el número 2, los resta. Si el número 1 es más chico que el número 2, lo suma. Entonces, esa es la actividad que quiero que ustedes realicen. Para poder hacer esto, busquen ahí en las operaciones de comparación. Esto es cuando un número es mayor que otro o cuando un número es menor que otro. Y también les recomiendo que usen los ciclos, bueno, no los ciclos, sino la pregunta sí, como el if o sí, si no, que es cuando dice si se cumple alguna condición, haz esto, si no se cumple, haz esto. Cualquiera de esas funciones les puede servir para hacer esta tarea que les acabo de mostrar en pantalla. De igual forma, si tienen dudas, pues envíenme un mensaje y con gusto les ayudo. Saludos muchachos.